Ujú, Ahora, una pregunta, ujú. Luis, antes de avanzar. La gente por lo general cuando hablamos de esto dicen es que no hay 10 mandamientos ya en el Nuevo Testamento, solo hay dos. Ya los otros se anularon, ahora quedan solo dos basándose en estos versículos, pero Sí, tú acabas de decir algo muy diferente. sí, bueno, es que el Jesús realmente no está diciendo aquí nada nuevo. Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí con ustedes y con el pastor Wilson Uribe para un tema, Wilson, bastante interesante. A mí, de los temas generales de la Biblia, el tema que más, pero más me encanta es el tema del Antiguo y Nuevo Pacto. Yo, este tema, la verdad que no lo cambio por uno incluso de profecía. Este tema es tan, pero tan importante porque tiene implicaciones jurídicas, pero también implicaciones proféticas. O sea, este tema te ayuda a entender el plan de salvación y también es importante, es vital para poder entender profecía. Y el tema es el antiguo y nuevo pacto. Hay muchas personas que se preguntan por si hay que todavía guardar el sábado. Ujú. Bueno, eso lo vamos a responder en este video. Aunque parezca mentira, el tema que resuelve el asunto de si hay que guardar el sábado o no hay que guardarlo, si el sábado es para los judíos o también es obligatorio para los cristianos, es este tema el que resuelve esa incógnita. Entonces vamos a empezar con este tema tan pero tan interesante. Eh, ¿Sabes, una, Luis? Ujú, ¿Sabes, Luis, que me gustaría mencionar un detalle? Personalmente nunca te lo había escuchado hablarlo o estar exponiéndolo. Pero tuvimos la oportunidad de estar contigo en El Salvador, justamente en un esfuerzo evangelístico en Cojutepeque, en El Salvador, y allí te pusimos para que estudiaras en 9 diferentes congregaciones, 9 diferentes iglesias, y era el mismo tema. Y es sí. interesante que al final yo pude contar no una, no dos, sino muchas y familias enteras que nos seguían para volverte a escuchar ese mismo tema a lo Sí. largo de todas las diferentes noches, en diferentes lugares, cada noche, cada día, y fue algo impresionante. Así que como tú dices, es un tema fascinante, necesario, y así como fue en Cojutepeque, sé que con la ayuda de Dios va a ser una bendición para todos los que escuchen. Así que, por favor, papel y lápiz, porque creo que van a aprender y mucho. Bueno, ahorita, como te dije, este tema tiene implicaciones jurídicas, ¿verdad? Pero también tiene implicaciones proféticas. El tema, si yo lo doy corrido, la parte jurídica con la parte profética va a ser muy largo. Ahorita nos vamos a concentrar en lo que es la parte, jurídica. Ok. Si a los que nos están escuchando les parece muy bien o muy interesante el tema, como realmente lo es, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para los que están en Costa Rica, vamos a dar este librito que ahorita les está apareciendo en pantalla. De hecho, son dos. Vamos a regalar el del antiguo y el del antiguo al nuevo pacto y el otro librito que tiene que ver ya con la parte profética, la profecía de las 70 semanas, que es una profecía por la cual la gente pregunta mucho, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene dudas, por ejemplo, si el rapto secreto es o no es, y todas esas cosas ahí lo van a ver en este librito. Y es un tema que también vamos en algún momento a tocar, pero se los vamos a mandar gratis, ¿verdad? No le vamos a cobrar por los libros, simplemente lo que va a pagar la persona es el envío, ¿verdad? Entonces, Ok. si se quieren comunicar con nosotros, si quieren adquirir los libros, por favor, aquí en este teléfono que les va a aparecer abajo, entonces ahí van a poder contactarnos y nosotros les podemos enviar el librito a cualquier lado del país. Para los que no están en Costa Rica, el libro, bueno, tienen dos opciones. Uno, lo pueden conseguir los libros en Amazon, pero también voy a dar los enlaces para que aquí mismo vayan y puedan leer el libro gratis. Entonces, ahí ese enlace los va a llevar al libro o a los libros más bien, y ahí los pueden leer totalmente gratis, por lo menos lo que es el del Antiguo al Nuevo Pacto y el de la profecía de las 70 semanas. Genial. Bueno, y hablando de estos temas, bueno, estos sí son temas muy profundos,
y están relacionados con lo que estudiamos la semana pasada, que era sobre el plan de salvación, el plan de redención. Y una de las cosas que aquí se va a notar es que nosotros vamos a andar por toda la Biblia, vamos a andar por el Antiguo y por el Nuevo Testamento. Tenemos un texto, Wilson, en Isaías 28, 9 y 10, donde nos da este texto la clave para nosotros no solo entender este tema, sino para entender otros temas también igual de profundos. Y la clave es que nosotros tenemos que andar por toda la Biblia, ¿verdad? Un poquito por aquí, otro poquito por allá, como dice el texto. No sé si lo tenés por ahí a mano. Claro que sí, me dice Isaías 28, 10. 9 y 10. Ajá. 9 y 10. ¿A quién le enseñará conocimiento o a quién le hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Okay, entonces, ¿cuál es el consejo? Andar por toda la Biblia, ¿verdad? Nosotros no nos podemos quedar con un versículo porque la Biblia es demasiado amplia. Si nosotros nos quedamos solo con un versículo, podemos estar malinterpretando, que es lo que sucede muchas veces las escrituras. Y algo que a mí me llama la atención, Wilson, vos con tu experiencia, sabes, muchas veces la gente se enfoca solamente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Exacto. Y hacen un desastre del Nuevo Testamento porque no entienden el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque no hacen la hilación. Si tú quieres quedarte con uno de los dos porque te gusta más el uno o el otro, te va a quedar incompleto el mensaje. Sí. Necesitas los dos. Y hay gente que le tiene pereza, bueno, el Antiguo Testamento, la gente lo que agarra son el libro de Salmos y cositas así, que son libros importantes, pero hay cosas mucho más profundas. Y la gente le da pereza también tal vez estudiar el sistema de leyes y todo eso que hay en el Antiguo Testamento, pero eso sí es vital para poder entender lo que dijo, por ejemplo, Pablo. Pablo era un abogado, era versado en leyes y si no entendemos el Antiguo Testamento, no vamos a entender en este caso a Pablo, ¿verdad? Hay varios consejos que nos dan las escrituras con respecto al Antiguo Testamento. Digo yo con respecto al Antiguo Testamento, porque cuando estas recomendaciones se dieron, el Nuevo Testamento nadie soñaba con que se iba a escribir. Por ejemplo, tenemos Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 y yo voy a leer aquí Juan 5:39. Y Okay. estas palabras son palabras del mismo Jesús. Dice Jesús en Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Y cuando Jesús está diciendo aquí, escudriñad las escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la recomendación de Jesús, estudien el Antiguo Testamento, pero bueno, gracias a Dios nosotros tenemos el Nuevo Testamento, entonces Exacto. estudiemos en forma integral la palabra, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, y en segunda de Pedro 3:15 y 16 tenemos algo muy interesante que dijo Pedro con respecto a Pablo. El escritor del Nuevo Testamento más complicado es Pablo, porque Pablo estaba, vamos a decir, un peldaño arriba o quizás más que el resto de los escritores, porque él pertenecía a la clase alta del judaísmo, ¿verdad? Él se había criado o se había educado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Que era un maestro de la ley, incluso famoso en el judaísmo en la actualidad. Entonces, Pablo cuando hablaba no eran cosas sencillas, pero no son cosas imposibles de entender si nosotros estudiamos la palabra de Dios integralmente. Segunda de Pedro 3:15 y 16, ¿lo tenés a mano? Sí, y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y esa palabra indocto es una palabra que se puede traducir como ignorante.
¿Ignorante de qué? De las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros vemos un montón de cosas ahí, que ahora la salvación es sola por gracia, que la ley fue clavada en la cruz y que la ley ya no tiene ningún sentido, pues son malinterpretaciones de los escritos del apóstol Pablo. Pero ahorita en este momento ya vamos a entrar en materia y vamos a entender plenamente todo lo que tiene que ver con el aspecto de leyes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque hay una variación cuando pasamos del Antiguo al Nuevo Pacto y vamos a entenderla, gracias a Dios, en esta oportunidad. Pero Perfecto. bueno, para empezar, la pregunta que debemos hacer o con la que yo siempre empiezo es, ¿qué es un pacto, verdad? Entonces, ¿qué es un pacto? Bueno, un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Tiene que haber por lo menos dos personas, ¿verdad? Y el pacto o los pactos, los acuerdos, siempre establecen derechos y obligaciones, ¿verdad? No sé si vos te acordás ahí cuando yo daba el ejemplo de cuando uno va a rentar una casa, ¿verdad? Tanto el dueño de la casa como el que va a alquilar, los dos tienen derechos y los dos tienen obligaciones, ¿verdad? Entonces, en el caso vamos a decir, del dueño del inmueble, ¿cuál es el principal derecho que él tiene? Pues el Cobrar. principal, cobrar, ¿verdad? Eso es el principal derecho. Y la obligación, pues entregar el inmueble en buenas condiciones. Ahora, del lado del inquilino, ¿cuál es la principal obligación? Pues la principal obligación es el principal derecho que tiene el dueño de la casa, que es pagar, Pagar. ¿verdad? ¿Verdad? Ujú. Y después tiene el derecho de poder vivir en la casa. Ahora, yo sé que hay muchos pactos, ¿verdad?, que aparecen en la Biblia. Vamos a mencionar tal vez el pacto de Dios con Noé y su familia y con todos los demás seres en esta tierra, pero hay muchos pactos, pero solo hay un pacto que es sobre todos los pactos. Y este pacto es no solo a nivel terrenal, sino a nivel universal, Una ¿verdad? vez más, Luis, repite ese concepto. Ok, hay un pacto que es sobre todos los pactos. De ese pacto dependen todos los demás pactos, todos los demás acuerdos que hay en la Biblia. Este pacto no solamente es terrenal, sino que también es universal, o sea, aplica para todo el universo, para Ok. las criaturas no caídas como para las criaturas caídas como nosotros. Y a nivel terrenal, este pacto lo dividimos en antiguo y nuevo pacto por el tema de la redención. Sin embargo, este pacto es un solo pacto. Y este pacto, bueno, vamos no sé si me puedes ayudar ahí con Éxodo 34, 27 y 28. Éxodo 34, 27 y 28. Y yo voy a ir leyendo Deuteronomio 4, 13. Y aquí estos dos textos nos van a decir cuál es ese pacto. Dice Deuteronomio 4, 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, el pacto de Dios con sus hijos son los 10 mandamientos. ¿Ok? Éxodo 34, 27 y 28 también nos dice lo mismo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Qué interesante, ¿verdad? Ahora vamos a ir desgranando qué es el antiguo pacto y luego vamos a ver qué es el nuevo pacto y cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Entonces, de momento, el primer elemento que tenemos en el antiguo pacto son los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso es la principal, vamos a decir, la base o las leyes de ese pacto son los 10 mandamientos. Una pregunta aquí muy interesante es de cuándo fue que surgieron los 10 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos tienen un principio o tienen un final o qué es el asunto? Los 10 mandamientos son eternos porque vamos a ver que son un reflejo del carácter de Dios, ¿verdad? Entonces, al ser un reflejo del carácter de Dios, pues estos mandamientos o este pacto no tiene un principio ni tiene un final porque es una parte integral del Señor. Pero alguien podría decirnos,
No, yo tengo entendido que los 10 mandamientos comenzaron solamente en el Sinaí, allí, justo en lo que estamos hablando ahorita o leíamos de la escritura. Sí. Por lo tanto, ¿cómo decir que esos mandamientos vienen antes? No podría ser. ¿Cómo responderíamos también a Ok, eso? eso es muy interesante porque, y bueno, también se resuelve en el tema que nosotros vimos la vez pasada. Los 10 mandamientos siempre han existido. Ahora, ¿por qué es que aparece Dios dándole los 10 mandamientos, como vos decís, al pueblo de Israel en el Sinaí? ¿Es que ahí Ujú. empezaron los 10 mandamientos? No es así. Lo que sucede es que Dios está sacando de la tierra de Egipto a un montón de gente que hasta ese momento no era una nación. Correcto. Pero esa gente que está ahí o va a vagar en el desierto se va a convertir en una gran nación para el Señor. Todas las naciones tienen que formarse mediante leyes. Sí, Y la principal de todas las leyes de las naciones es la constitución política. Dios le está dando a los hijos de Israel como nación la constitución política de lo que va a llegar a ser el pueblo de Israel, la nación de Israel. Entonces se las da por escrita. ¿Por qué? Porque todas las naciones tienen sus códigos por escrito y de los 10 mandamientos van a emanar todas las demás leyes del pueblo de Israel. Esa básicamente es la respuesta, ¿verdad? Pero vamos a ver una vez más, porque como yo te dije la vez pasada, ya habíamos visto que la ley de Dios es para siempre, los 10 mandamientos. Pero cierto. vamos a ir a Mateo 22, 34 al 40 para ver ¿por qué primordialmente esta ley siempre ha existido? Mateo 22, 34 al 40. Y Y lo tengo. estos textos tienen que ver con el carácter, ¿verdad? De Dios. ¿Cuál es ¿Lo tenés allá, mano? Sí, ahí lo tengo. Cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Entonces uno de ellos, que era intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Ok, entonces vemos que la ley, Jesús aquí la está resumiendo en dos partes, ¿verdad? Está resumiéndola en amor a Dios y amor al prójimo. Por eso es que son dos tablas de la ley. Una pertenece a la obligación que nosotros tenemos hacia Dios y otra a la obligación que nosotros tenemos hacia nuestros prójimos. Ahora, si queremos todavía resumir más la ley se resume en amor, simplemente. Por eso es que 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Es amor. Entonces, de ahí podemos decir con toda seguridad de que la ley es un reflejo del carácter de Dios, porque Dios es amor y la esencia de la ley es amor, ¿verdad? en 2 facetas, el amor hacia el Creador, hacia Dios, y el Ujú. amor hacia el prójimo. Exactamente, ¿verdad? Ujú, Ahora, una pregunta, ujú. Luis, antes de avanzar. La gente por lo general cuando hablamos de esto dicen es que no hay 10 mandamientos ya en el Nuevo Testamento, solo hay dos. Ya los otros se anularon, ahora quedan solo dos basándose en estos versículos, pero Sí. tú acabas de decir algo muy diferente. Sí, bueno, es que el Jesús realmente no está diciendo aquí nada nuevo, porque Jesús está resumiendo la ley o está tomando esa esencia de la ley, de dividirla en dos partes de algo que ya está en el Antiguo Testamento, porque Jesús está mencionando ahí Levítico 19:18 y Deuteronomio 6:4. Amor a Dios y amor al prójimo. Podríamos ver esos versículos, Luis. Me Sí, parece interesantísimo eso. O ujú, sea, no está dando algo nuevo. Dices sí, Levítico 19:18. 19:18. Ajá, Miramos, porque así queda claro que esto no es un concepto novedoso. 19:18 dice, mis estatutos, será aquí, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. esa es la primera. Y ahora Deuteronomio 6:4. 6:4. Ajá, Mire lo que dice. 6:4.
dice, oye Israel, Sí, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. dale Y el 5. amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el resumen de la ley. Jesús no está diciendo nada nuevo. O sea, Jesús estaba pasando en lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces, decir ahora que solo hay dos mandamientos es ridículo porque lo que está haciendo Jesús es diciendo el resumen de la ley que da la Torah o que da la ley, por decirlo así en redundancia, ¿verdad? Primera de Juan 2, 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, si nosotros le conocemos es porque nosotros guardamos los mandamientos de Dios, o sea, permanecemos en el amor del Señor. Y ve qué interesante lo que dice el versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿verdad? Ahora, hay que dejar muy claro algo aquí, Wilson. Nosotros no estamos siendo legalistas, ¿verdad? Porque la salvación es mediante gracia, ¿cierto? Pero si bien es cierto, nosotros somos salvos por gracia, nosotros vamos a ser juzgados por las obras. Y las obras se miden por la ley, ¿verdad? Es ilógico decir que hay un juicio o que va a haber un juicio si ese juicio no tiene ley, ¿verdad? Ahora, para esto vamos a leer en Romanos 8, 3 y 4. Si me puedes ayudar tal vez con eso, Wilson. Y aquí nos lo deja bastante claro. El tema de la justificación por la fe es algo que nosotros vamos a tocar, es muy importante. Ok. Pero ahorita vamos a enfocarnos en la parte legal. Vamos a dar aquí como una pinceladita de lo que es la justificación por la fe. Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Ahora, perdón, Dios, perdón ahí, Wilson. Ahora, ¿qué es lo que era imposible para la ley? Eso es una buena pregunta. ¿Qué era imposible para la ley? Bueno, básicamente lo que es imposible para la ley es cambiar mi corazón. Eso ok, solo lo puede hacer el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, yo no puedo guardar la ley sin la ayuda del Espíritu Santo. Y eso se llama salvación por gracia, porque Dios me está capacitando para yo guardar su ley. O sea, no es algo que va a venir de mí, sino que viene del Espíritu de Dios. Entonces, porque lo que era imposible para la ley, ajá, por sí, cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. y aquí está la clave. ¿Cómo opera la justicia de la ley? ¿Cómo es que la ley va a estar en mi corazón? Por medio de el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos, el versículo 4, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es que hay que nacer de nuevo, Así es. porque en mi naturaleza es una naturaleza que está habituada a la carne, a las pasiones. Para mí es súper fácil hacer el mal. Hacer el bien es lo complicado para mí. Pero eso se puede volver una realidad cuando yo nazco en el espíritu, ¿verdad? Así como yo pongo siempre el ejemplo, un árbol de mango no se esfuerza en dar mango porque esa es su naturaleza. Lo Así es. mismo un cristiano no se va a esforzar en dar los frutos del Espíritu Santo porque su naturaleza en ese momento es espiritual, ¿verdad? Entonces, no es mi labor hacerme el bueno y tratar de ser solamente por mi propia fuerza de voluntad, llegar a ser una buena persona. Eso es el fruto del Espíritu Santo trabajando en el individuo, en el cristiano, y es lo que producirá esos frutos de victoria. Porque si la salvación fuera por la ley, ¿para qué iba a venir Cristo? Ok, Y esto lo punto. dice Gálatas 2:21, ve lo que dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Exactamente. Pero Cristo tuvo que morir primero para pagar la deuda, como habíamos visto en el tema anterior, y después para, mediante su Espíritu Santo, ayudarnos a guardar la ley, de manera que la ley ya no nos condena. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús cumpliendo la ley del Señor. No para salvarnos, sino porque somos salvos, y eso es una gran diferencia, ¿Sabes, ¿verdad? Luis, que
parece mentira y suena duro lo que voy a mencionar, pero hay mucha gente que, digámoslo así, cuando se dice, habla de la ley, ah, se enoja, como que le molesta, le incomoda. A cualquiera persona que quiera hablar, como el caso de que tú y yo estamos hablando ahora, nos llama legalistas. Y entonces con eso quiere decir, ustedes son tontos, quieren hacerse los buenos y tienen como un odio, como una rabia hacia todo lo que huela a ley, como si Sí. fuera algo negativo tener una ley además dada por Dios mismo. Qué tremendo, ¿no? Cómo se han torcido las cosas a lo Sí, largo de... y es que si lo ves así como lo que estamos hablando, es que si están odiando la ley, están odiando al Señor, porque la Wow. ley es el carácter del Señor, y es duro, ¿verdad? Ok, Duro. Romanos 6 14 y 15. Eso es otro texto muy interesante. Romanos 6 14 y 15. Ok. Ujú. Dice lo siguiente, a griegos y a... No, un momento, Romanos Romanos 6, 6 el 14 y 15. ahora sí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la Ok, gracia. pero no, para un momentico. Ahora, ve qué interesante. La gente se queda siempre en ese versículo, pero no en el que Sí. sigue. Oh, ok. Sí, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no es todo es bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí, no, vea, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bajo Pero ¿qué la es lo que gracia. dice el siguiente texto? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es nada más de leer el texto que sigue, ¿verdad? La ley es importante. No nos salva, pero sí nos condena. Ese es el problema con la ley. El problema con la ley es que no te salva, pero te condena. Y Pues acordémonos, ajá, mi hijo, el menor, recibió un ticket por velocidad, estaba manejando a mucha velocidad y entonces me pidió que lo acompañara a la corte. Y usted sabe que en el caso de los más jóvenes, aquí en los Estados Unidos, las cortes son muy duras porque pues quieren darle una lección para que aprenda y que no vuelva a cometer esos errores y se había pasado varias millas. El problema es que yo me puse a mirar el ticket que le dieron y estaba era a nombre mío, no a nombre de él. ¿Ok? Y digo esto porque sé que vamos a mencionar eso más adelante, pero quiero decirles, a mi hijo lo detuvo la policía porque la ley decía que no debía ir a más de cierta velocidad. Y lo detuvieron, le pidieron sus documentos y cuando le entregaron el ticket se lo pusieron un solo a nombre mío. Y mi hijo no se llama como yo, él se llama Nicolás. sí. Y entonces, un problema. Entonces, después le cuento la otra parte de pronto en el final del tema, pero se pueden imaginar la situación. La ley es clara, ella es ciega, ella no mira nada más, pero alguien se puede equivocar o algo puede pasar. La ley no cambia nada, la ley estaba allí y ahí lo detuvieron correctamente, pero el problema es que estaba a nombre mío y ahora yo iba y yo iba a ser el acusado y él no estaba, él no era el que estaba acusado supuestamente, Bueno, pero eso básicamente es lo que hizo Cristo con nosotros, ¿verdad? óigame, Sí, tremendo. sí. Ok, siguiendo con la inmutabilidad de la ley. Cuando digo la ley, me estoy refiriendo a los 10 mandamientos, no me estoy refiriendo a la cuestión de sacrificios y todo eso que ahorita lo vamos a ver. Si querés, me vas buscando por allí Mateo 5 17 y 18 Okay. y yo voy a leer Isaías 24 5. Entonces, Mateo 5 17 y 18. Dice Eh, así. ujú. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Ok, Cristo lo dejó bien claro, ¿verdad? Porque dicen, la gente malinterpreta un texto que ahorita vamos a ver, que Cristo clavó la ley en la cruz, Sí. pero Cristo dice que nada de eso va a cambiar. Isaías 24:5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Ve qué interesante, el pacto, los 10 mandamientos dice que son sempiternos, que es lo que ya habíamos dicho antes. El único sempiterno que no tiene principio ni tiene fin es Dios. Y la ley es sempiterna porque es el carácter de Dios, ¿verdad?
Salmo 119, 151 y 152. Salmo 119, 151 y 152. ¿Lo tenés por ahí? Si querés me ayudas con ese. Claro que sí. Y después vamos a pasar a leer un texto súper importante en este tema. Perfecto. Salmo 119, 151 y 152. Perfecto. Ya casi aquí lo tengo, que ese es larguito, 151, 152. Básicamente el Salmo 119 es el Salmo de la ley. Ujú. Y es el Salmo más largo de la Biblia. Bueno, el más largo Dice de los salmos. de los, sí, el libro, ¿cómo es el capítulo más largo de la Biblia? Sí. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Para siempre. Los mandamientos del Señor son para siempre. Y el texto que sigue es el texto que, bueno, yo lo había comentado la vez pasada, y es Oseas 6:7. Oseas 6:7 es un texto bastante increíble, porque lo que nos dice básicamente Oseas 6:7 es que el mismo pacto que tenían Adán y Eva era el mismo pacto que tenía Israel. Y ambos, Israel y Adán, o Adán y Eva, quebrantaron el mismo pacto. O sea, 6:7 ve lo que dice, más ellos, cuando dice más ellos, de acuerdo al contexto del capítulo, está refiriéndose a Israel, dice, más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Lo podemos traducir, más ellos, cual Adán, quebraron los 10 mandamientos, allí prevaricaron contra mí, porque la paga, porque la definición de pecado es La infracción de la ley. infracción de la ley. Entonces, vamos a repasarlo otra vez. Mas ellos, ¿cuál Adán? Quebrantaron los 10 mandamientos y allí pecaron. Es lo que dicen palabras diferentes, pero es lo mismo, ¿verdad? Exacto. Este es un texto que yo siempre le digo a la gente, subrayenlo, ténganlo siempre bien presente, porque este tema, este texto es muy, pero muy aclarador. ¿Ok? Claro que sí. Hola, esta es solo una pequeña pausa para decirte que si hasta el momento te ha gustado nuestro video, por favor le des like, lo compartas y también te suscribas al canal. Recuerda que tengo 3 libros que forman una trilogía, y que estos libros son el libro Dos Verdades Ocultas, el comentario completo de Daniel y el comentario completo de Apocalipsis. Esta trilogía está disponible en Amazon en 3 formatos: tapa blanda, tapa dura y electrónicamente. También en Costa Rica, si vives aquí, te podemos enviar los libros directamente hasta tu casa a cualquier lado del país. En la caja de descripciones van a estar los enlaces por si gustas conseguir los libros en Amazon. También en la misma caja de descripción vas a encontrar el enlace a PayPal por si gustas colaborar con nosotros con una pequeña donación. Que el Señor te bendiga. Ok, Wilson, entonces vamos a dar la definición de pecado. Hay muchas definiciones en la Biblia de pecado, pero la directa es 1 Juan 3:4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, quiere decir que Adán y Eva pecaron. ¿Por qué? Quebrantaron la ley, Así ¿verdad? es. Los israelitas quebrantaron el pacto, entonces cometieron también pecado. ¿Ok? Romanos 4:15, lo tenés por ahí a mano. Porque Romanos. la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ok, ahora vamos a irnos todavía más atrás. Adán y Eva pecaron porque quebrantaron la ley del Señor, y ahorita vamos más a ahondar en el asunto, porque la gente dice, no, es que lo que hicieron fue desobedecer un mandato del Señor de no comer un fruto, pero vamos a ver de qué se trataba en sí el asunto. Ok, Adán y Eva pecaron porque quebrantaron la ley, los israelitas igual, pero más atrás, ¿verdad? Como habíamos dicho también en el video anterior, había uno que ya había pecado, y fue el primero que pecó, que fue Satanás. Y Ujú. es Ezequiel 28:14 al 16, el texto. Ese texto ahí directamente nos dice que Satanás pecó, y si pecó fue porque él estaba sometido a una ley, porque no puede haber
pecado en ausencia de ley, ¿verdad? Entonces, Correcto. por eso es que yo dije que el pacto este pacto, los 10 mandamientos, aplica a nivel universal, pero nosotros por el tema de la redención aquí en la tierra lo conocemos por antiguo y nuevo pacto. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? 28, Eh, 14 al 16. Dice, tú, querubín ungido, protector, yo te puse así en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y Y pecaste. pecaste, o sea, pecó. ¿Por qué? Porque quebrantó una ley. Exacto. No, no hay otra, ¿verdad? Seguí, por favor. Por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Ok, interesante, ¿verdad? Ahora, la pregunta que se hace mucha gente, bueno, ya lo habíamos resuelto la vez pasada, pero lo vamos a hacer aquí rápidamente. ¿Quebrantaron Adán y Eva los 10 mandamientos o fue solo que desobedecieron un mandato de no comer del fruto del árbol prohibido? Pues si nosotros hacemos un análisis mandamiento por mandamiento, vamos a ver de que en el mandato de no comer del fruto del árbol y quebrantaron todos los 10 mandamientos, porque el que quiebra un mandamiento, quiebra todos, Es ¿verdad? Como culpable dice. de todo, dice Ujú. Santiago. Así Ok, es. entonces, la vez pasada habíamos puesto, por ejemplo, el mandamiento de no matarás, ¿verdad? Ujú. Bueno, la gente dice, no, es que no mataron, pero a nosotros nos expusieron a la muerte. Ellos mismos murieron por eso. Y el Hijo de Dios tuvo que venir a morir por nosotros por culpa de ellos. O sea, el mandamiento indudablemente, lo quebrantaron. El mandamiento de no robarás, el árbol le pertenecía al Señor. Ellos tenían todo el bosque, por decirlo así, para ellos. Dios había reservado un árbol, pero ellos tomaron ese árbol que le pertenecía al Señor, quebrantaron la ley. Sobre el no codiciarás, que es la raíz de todos los pecados, lo primero que dice Génesis es que la mujer vio que el fruto del árbol era codiciable, ¿verdad? Eso es lógico. Y el mandamiento del sábado, pues habíamos dicho también de que el mandamiento del sábado tiene una esencia que es reconocer a Dios como creador y sustentador de todas las cosas. Y al desobedecerlo, ese mandamiento también lo pisotearon. Y en la pantalla que les está apareciendo aquí a nuestros amigos, van a ver de que el mandamiento del sábado es el cuarto de la ley de Dios. Mucha gente conoce muy bien vamos a decir, el equipo de su predilección, ¿verdad? Y saben ahí cuáles son los titulares, hasta los que están en banca y Suplente. se los saben de memoria, pero uno les pregunta cuáles son los 10 mandamientos y la mayoría de gente no los conoce. Y esto es de vida y muerte. Y la mayoría de la gente no sabe que el cuarto de los 10 mandamientos dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Y ahorita nos vamos a enfocar en eso porque era una de las ideas, aclarar esa duda, porque ya había gente que me lo había preguntado en el video anterior. Pero antes yo quiero decirle a la gente que por favor se suscriba si no se han suscrito al canal, que por favor le den like, porque la manera más fácil para poder llegarle a las personas es que la gente nos apoye con un like, porque el algoritmo de YouTube nos va a recomendar a otras personas entre más likes, entre más me gusta hayan. Entonces, por favor, denle like al video, suscríbanse al canal y compartan con sus amigos este tema que es muy importante. Vamos entonces a enfocarnos en el mandamiento del sábado. ¿Se tiene que guardar el sábado? ¿Es solo para los judíos? ¿Fue clavado en la cruz? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, no qué dice Luis Barbosa o qué dice Wilson Uribe, sino qué dice la palabra de Dios. Vamos a Isaías, Wilson, tal vez me puedas ayudar. Isaías 66, 22 y 23. Y yo voy a ir aquí leyendo Éxodo 31, 16. Éxodo Perfecto. 31, 16 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Ve que aquí se utiliza que es pacto perpetuo. ¿Por qué? Porque este mandamiento pertenece al pacto que es perpetuo, que es eterno. Entonces, ¿este mandamiento es eterno? Sí, es eterno. Ahora, pero la gente dice, no, es que aquí está hablando de los hijos de Israel.
Bueno, más adelante, esto lo vamos a dejar de lado, más adelante vamos a abordar el tema. ¿Qué significa ser israelita? ¿Qué significa ser judío? ¿Ok? De momento dejémoslo así. Recalco que el mandamiento del sábado es por pacto perpetuo. ¿Por qué? Porque pertenece a los 10 mandamientos y los 10 mandamientos son eternos. Isaías 66, 22 y 23 nos va a hablar aquí de que el mandamiento del sábado incluso se va a guardar en la tierra nueva, en un futuro. Ese mandamiento va a guardarse aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es mandamiento de pacto perpetuo. Isaías 62, 22, perdón, 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Ok. Entonces, el mandamiento está vigente ahora y va a estar vigente también en el futuro. ¿Por qué? Porque es pacto perpetuo. Entonces, ya que el pacto es universal, los 10 mandamientos son universales, el mandamiento del sábado también lo es, Lo es. como lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuándo se da por primera vez el mandamiento del sábado? Lo vemos nosotros registrado en Génesis 2 del 1 al 3. Génesis 2 del 1 al 3. Y si querés me vas buscando, Wilson, Isaías 40, 28, que es un texto muy interesante. Yo voy a ir Ok, leyendo Isaías. Perdón, Génesis. El tuyo sería Isaías 40, 28. Entonces, perfecto. dice Génesis 2 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo, que es el sábado, la obra que hizo, y reposó el día de reposo de toda la obra que hizo, y lo bendijo Dios, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esta es la primera vez que se menciona el sábado. Aquí, por lo menos esta versión es algo que yo no entiendo, la Reina Valera 1960, porque literalmente dice sábado en hebreo, pero por una historia ahí que luego vamos algún día tal vez a ver, lo traducen como día séptimo o día de El reposo, reposo. cuando debería ser al revés, ¿verdad? Pero bueno, dice, aquí se menciona por primera vez el mandamiento del sábado. Y la gente dice, bueno, pero es que este mandamiento no fue aplicado al hombre porque el quien descansó fue Dios. Bueno, ¿cómo resolvemos el asunto? Bueno, para que algo sea santo, tiene que ser habitado por el Señor. Sí. La presencia del Señor es es lo que santifica las cosas. Entonces, Dios descansa ese día para santificar esa porción de tiempo para que a lo largo de la historia del planeta ese día quede marcado por la presencia del Señor. Y es lógico porque, ¿qué es lo que dice Isaías 40, 28? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, ¿será que el Señor estaba muy cansado de toda la obra que hizo y tuvo que descansar? Pues no, ¿por qué? Porque el Señor no se fatiga como nosotros. No, ¿Qué es y lo algo que más, hizo? si pensamos en eso, fíjate que Adán y Eva acababan de salir de las manos del Creador Ajá. y aunque hubieran trabajado, porque sé que trabajó un poquito Adán poniendo nombres y luego también le puso a dormir el Señor y sacó de allí a la costillita para Eva, ellos no era que estuvieran tampoco tan supremamente cansados, pero Sí. ya descansaron con el Señor. Fue lo primero que hicieron un día completo realmente. Entonces, el Señor primero santifica esa porción de tiempo y número dos también le da un ejemplo a la humanidad, Así es. ¿verdad? Entonces, pero está muy sencillo el asunto. Eh, Dice Marcos 2, 27 y 28. Ve qué interesante esto, Wilson. Estoy leyéndolo aquí de la Biblia textual. Dice, y les decía, el sábado fue instituido para el hombre, no dice fue instituido para los judíos. Ujú. ¿Fue instituido cuándo? En el Edén. En el Edén y allí no estaban, los judíos ni siquiera existían. No, porque No si hubiera eran, sido en la época de los judíos, hubiera dicho, el sábado fue instituido para el pueblo de Israel. así es. Pero aquí Y es dice, la gran mentira que se dice hoy en día. Hoy ajá, los que no quieren guardar el sábado y que saben que es un asunto bíblico, dicen que es para los judíos.
que Sí. este sábado es judío, es algo insólitamente inadecuado, incorrecto y por lo demás estaría fuera de lugar históricamente si miramos la escritura. Entonces vuelvo a leer Marcos 2, 27 y 28. Y les decía, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Sábado. El día del Señor es el sábado, no es el domingo. Aquí lo está diciendo Cristo bien claro. Y en el Antiguo Testamento, si vos te fijas, el llamado a guardar el sábado no era solamente a los judíos o al pueblo No, de Israel, era a todos los que querían ser parte del pueblo de Dios, porque si nosotros lo vemos bien, el pueblo de Israel era la iglesia del Antiguo Testamento. ¿No? claro. Ahora se me viene a la mente algo, Luis, y en el versículo que acabamos de leer anteriormente en Isaías 66, 22, 23, donde se va a guardar el sábado en el cielo nuevo, en la tierra nueva, ¿No? quiere decir que solo van a ir al cielo nuevo y a la tierra nueva los judíos, porque allí se va a guardar el sábado. Sí, Entonces, sería tan absurdo como pensar que usted y yo, como cristianos, ya no tenemos ninguna alternativa y como no queremos guardar el sábado, pues nos va a tocar perdernos el cielo y la tierra nueva, porque allí se va a guardar el sábado. Qué absurdo, ¿no? sí, sí, hay cosas que no tienen sentido, pero es por lo que dijimos al principio, el hecho de relacionar unos textos con otros. Si nosotros vemos que la Biblia se contradice, debemos de tener cuidado, porque si la Biblia se contradice, entonces no sería palabra de Dios, Correcto. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Armonizar esos textos, pero cuando nosotros los armonizamos, vamos a entenderlo todo y vamos a ver que aquellos textos que parecían contradictorios no eran así, Así ¿verdad? es. Ok, Así. ve qué interesante lo que dice Isaías 56, 6 y 7. Dice, y a los hijos de los extranjeros, ¿cuáles serán esos? Los gentiles. Gentiles. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado o el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Le está diciendo a los gentiles que guarden el sábado y que abracen el pacto del Señor, los 10 mandamientos. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de adoración. ¿Era o Así no es. era Israel la iglesia del Antiguo Testamento? Por supuesto que sí, ¿verdad? Ahora, ya pasando a otro elemento del antiguo pacto, tenemos entonces que los 10 mandamientos son el códice de, de, de ese pacto. Así Pero es. todos los pactos se tienen, para ser legales, tienen que firmarse. Porque usted Sí, no va a ir donde un abogado que le haga un trámite y el abogado lee el papel ahí sin ninguna firma ni sin ningún sello. Esto es un documento legal, tiene que firmarse. tiene. Ahora, ¿cómo se sella el antiguo pacto? O más, vamos a decir, ¿cómo se ratifica? Este se ratifica vamos a decir, o se firma, para ponerlo en términos modernos, con una tinta de un color especial. Sí. ¿De qué color es esa tinta? Rojo. Ok. Con sangre se ratifica el pacto. ¿Por qué? Porque es la promesa de que aquellos que guarden los 10 mandamientos con la ayuda del Espíritu Santo, un día van a gozar de la vida eterna por la muerte de Cristo que pagó la deuda que había dejado el pecado. Ujú. Entonces, el pacto es la promesa. Ahora, esa sangre es lo que nosotros conocemos como ley ritual. Toda la ley ritual tenía que estar presente, en toda la ley ritual estaba presente la sangre, Sí. porque es la Ahora, forma en que se ratificaba. pero no es cualquier sangre. Tiene que, no puede ser de un cerdo, no puede ser de una serpiente, Ah, no no, puede esto ser. eran de lo que se eh, llama, lo que dice la Biblia, animales limpios, Ahí ¿verdad? está, no es cualquier sangre, así como tampoco era de cualquier otra persona o otro ser, tenía que ser Jesús. Entonces, si hay sangre, pero no cualquier sangre, porque sabemos que los paganos, aún en la antigüedad, celebraban ritos hasta de otros humanos, de niños, de Sí, mujeres, en fin, pero no era lo que el Señor había pedido en su antiguo pacto. Por lo tanto, tenemos que tener eso presente, porque de lo contrario tendríamos la posibilidad de decir, no, no importa, la sangre cualquiera, no, no, hay una sangre específica y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esas partes rituales, como tú acabas de mencionar, y es en la persona de Jesucristo, no de cualquier otro. sí. Ni siquiera la sangre de Juan el Bautista era suficiente.
Así, vamos a decir que esta firma es provisional Sí, y esa firma o esa ley ritual es una representación de lo que va a suceder en el nuevo pacto. Es la forma que el Señor eligió para que la gente ejerciera fe sí, en el Antiguo Testamento. No era matar animales por matar. correcto. Era ahí, si no existía el elemento fe, el sacrificio no servía. De nada sirvió, Por no, eso no nosotros tenía vemos sentido. en Isaías el capítulo 1 que dice el Señor, estoy hastiado ya de estos sacrificios, que hasta quisiera vomitarlos. Sí, Ya las ofrendas las vuelo y hasta me dan náuseas, estoy parafraseando. ¿Por sí, qué? Porque esta gente en Israel estaban pensando en que entre más bichos mataban, más se ganaban el favor del Señor. Pero claro. Habacuc 2:4 dice, mas el justo por la fe vivirá. La Ujú. salvación siempre ha sido por la fe, nunca ha sido por las obras. La gente dice, no, es que el nuevo pacto es por gracia o por la Gracias. fe, pero en el Antiguo Testamento era por obras. No, no, no. La ley o la salvación, mejor dicho, la salvación siempre ha sido por la fe, por la gracia. Y bueno, A dice, ver, ¿Mm? Luis, solo para enfatizar esto porque aquí hay algo clave y como tú lo acabas de decir, la gente normalmente que no quiere aceptar esta realidad dice es que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto se salvaba a la gente por obras. No, 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 nunca ha sido así. Ni fue allá, ni ha sido ahora, siempre ha sido por gracia. ¿Por qué? Cuando tú matabas el animalito no puede hacer nada, no te puede salvar. Él es simple y llanamente una representación didáctica y cruenta de lo que iba a venir en el caso del Hijo de Dios. Pero jamás podemos decir que si usted no tenía fe en lo que Dios podía hacer por ti en ese momento, no ibas a recibir esa maravillosa bendición del perdón. Esto era igual en el tiempo de Jesús. Ahora aceptamos al Señor Jesús por fe. Nosotros nunca lo vimos, nunca estuvimos al pie de la cruz. Sabemos que Él vivió y aunque nunca lo pudimos tocar, pensamos que es así, por la fe lo aceptamos. Ujú. Lo mismo con el tiempo de los Antiguo Testamento. Si era por la fe en ese sacrificio simbólico, no de otra manera, no era por mis obras. Exactamente. Ok, hablando sobre esa forma en que se ratificaba el antiguo pacto, dice Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Qué interesante, Uh porque así -huh. es como se ratifica. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Y en Hebreos 9:16 al 20 tenemos aquí unos textos preciosos del apóstol Pablo que dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, siempre tenía que estar el elemento sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Interesantísimo, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos dos elementos del antiguo pacto. Tenemos los 10 mandamientos y tenemos que los 10 mandamientos o el pacto más bien se ratifica mediante la sangre de animales, ¿verdad? Entonces son dos elementos importantísimos. Ahora viene la pregunta. Ya vimos que los 10 mandamientos son eternos. La pregunta es, ¿cuándo comenzó la ley ritual? Okay. Entonces, ¿cuándo comienza la ley ritual? Y hay gente que me dice, y ese texto también es bueno que lo apunten. La gente le pregunta, bueno, muéstrame un texto donde diga que la ley ritual tiene un principio y tiene un final. Ok, el texto es Gálatas 3:17 al 19. Una vez Gálatas, más, Gálatas. Gálatas 3:17 al 19. Esto es otro de los textos clave en este tema. Perfecto. Gálatas 3:17 al 19. Aquí lo tengo. Anda leyéndolo, yo te voy a estar interrumpiendo, Seguro. porque hay que Y explicar esto el... dijo, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no le anula,
para invalidar la promesa. Que ya paremos allí. Bien interesante. Dice, vamos a ver, ¿cuál es esa ley que vino 400 años y 400 años después de qué? 430 años. Dice 430 años y 430 años después de qué. Bueno, aquí básicamente está hablando de ¿cómo se llama? Agregado que se le hizo a la ley ritual en el Sinaí. ¿Ok? La ley ritual antes del Sinaí era una ley bastante, vamos a decirlo, bastante simple, que no daba todos los elementos para nosotros o para que la gente del antiguo pacto conociera algunos detalles extra que deberían conocer del ministerio de Cristo Jesús. Entonces se dan un montón de detalles, se dan en el Sinaí, 430 años después de que, 430 años después de que Dios le da la promesa a Abraham de que de él iba a salir un pueblo y que de ese pueblo iba a Dios a bendecir a todas las naciones a través de ese pueblo. Entonces, si nosotros contamos desde la época en que se le dio la promesa a Abraham hasta que salen los israelitas, son exactamente 430 años. Ahora, no fue que Wow. los israelitas estuvieron 430 años de esclavos, porque ahorita no es el tema, pero fueron desde Abraham hasta, ¿cómo se José, llama? Jacob. Ajá, hay ¿cómo se llama? 215 años. Y Ujú. después 215 años ellos estuvieron cautivos, ¿verdad? Pero Claro. no fueron 430 años que ellos estuvieron esclavizados, pero bueno, ese es otro tema. ¿Ok? Entonces, aquí estamos básicamente hablando de la ley ritual. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Y ve qué interesante que dice, porque si la ley de Dios es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora Así viene la es. pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál ley? La ley ritual, porque nosotros estamos hablando antes en el versículo 17 que es la ley ritual. Y vamos a ver de qué es la ley ritual. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Ujú. ¿Cuándo es que vino la ley ritual? ¿Cuándo empieza la ley ritual? Cuando el hombre peca. Peca. Y vea, muy interesante la palabra añadido. Ujú. ¿Añadido a qué fue esa ley ritual? Añadido a los 10 mandamientos para formar lo que nosotros conocemos como el antiguo pacto. O sea, si yo tengo un vaso con agua, yo le digo que voy a agregarle algo porque ya hay algo que había antes allí. Exactamente. En este caso eran los 10 mandamientos. Entonces, esta ley fue añadida por el pecado. Ok. Una vez que empieza el pecado. Bueno, ¿te acuerdas cuando vos dijiste que quiénes fueron los que primero murieron? Fueron unos corderos, ¿verdad? Que fueron sacrificados para poder vestir a Adán y Eva. Así es. Símbolo de la justicia de Cristo en nuestras vidas. Y este detalle me parece tan importante también a nivel teológico, a nivel de lo que es el contexto de esto. En el versículo 17 al 19 de Gálatas 3, me acabas de decir que la ley a la cual se está refiriendo inicialmente, por ejemplo, la pregunta, ¿para qué entonces sirve la ley? Ahí, esa ley no es los 10 mandamientos. ¿No? Esa ley es la Porque ley la ley, ritual. fue la ley que fue empleada 430 años después Esto de que cambia Dios le todo, Luis. dio. Sí, todo lo cambia. Ahora, ve qué Esto, interesante. Ahora, ¿cuándo es que culminaba esa ley? Empieza con la transgresión, con el pecado, ¿verdad? transgresión. Así Dice, es. fue añadida a causa de las transgresiones ¿y cuándo va a tener vigencia? Hasta Hasta que que viniera. viniese la simiente. O sea, una vez que Cristo muere, la ley ritual desaparece. ¿Por qué? Porque ya el antitipo se topa o el tipo se topa con el antitipo, ¿verdad? Ya esa Entiendo. ley tiene que desaparecer. La realidad es Cristo Jesús. Ya la ley, ya no hay que matar animales, ya no hay que hacer aquello, ya no hay que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque ya se cumple todo en Cristo Jesús. Por eso esa ley es vigente hasta la muerte de Cristo Jesús. Empieza con el pecado, termina cuando viene Cristo Jesús, ¿verdad? Y yo sigo leyendo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley ritual. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y ve qué interesante, la promesa que Dios le hace, o que Dios le hace a Abraham, realmente no se la hace a Abraham, se la hace a la simiente, a Cristo.
Mm, Todas esas promesas se las hace Cristo Jesús a la simiente. Y dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo es la simiente? Porque si nos vamos a Gálatas 3:16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Dice que a Abraham fueron hechas las promesas, pero ve qué promesa. interesante. Dice, y a su simiente. O Ujú. sea, primordialmente las promesas son para Cristo. Dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Este tema es lindísimo, increíble, Wow, increíble, increíble. Y tremendo. despeja un montón de dudas. Ahora, otra cosa bien interesante, Wilson. Si querés me das buscando, bueno, es que lo tengo en la Reina Valera 1909 porque está más claro, te lo voy a leer aquí. Hay Ok. gente que dice, es que la gente, por ejemplo, los primeros hombres, qué sé yo, Adán, Eva, Caín, Abel, ellos no sabían de que el plan de salvación. Ellos lo sabían, porque Dios les había dado la ley ritual, para eso servía la ley ritual. Claro, hacían Oh, sacrificios sí, justamente. sí, ve qué interesante. ¿Por qué es que se enoja, o por qué se enoja Caín con Caín, su hermano? Porque Dios le rechazó su ofrenda. ofrenda. Ujú. Ahora, lo que ofreció Caín era malo, materialmente hablando. Pues no, era bueno. No, 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 era bueno, porque dice que él llevó los mejores frutos de lo la mejor, tierra. pero no era lo correcto. Pero no era lo correcto, porque ¿qué era lo que tenía que ofrecer él para sacrificio al Señor? Las Víctimas papas, de- las verduras, los chayotes, No, no, no. Dios ya les había especificado que ellos tenían que ofrecer sacrificios, era sangre. sangre. Tenían que ofrecer sacrificios de sangre Cordero. para ratificar esa fe en el sacrificio futuro de Cristo Jesús. Ahora, te voy a dar dos textos aquí, los voy a leer yo. Ok. Y los leo de la Reina Valera 1909, que me gustó como está mejor dicho acá. Dice Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. ¿Ve? Trajo dos cosas. Trajo primero animales primogénitos y la grasa, la grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ujú. Ahora, siglos después, Dios le pide a, a Moisés que ofrezca también algo. O sea, le detalla la ley ritual y le dice, ok, vamos a ofrecer o vas a ofrecer vos y el pueblo de Israel lo siguiente. Y lo encontramos en números 18-17. Números 18-17 dice, más el primogénito de la vaca. ¿Qué es lo que estaba ofreciendo? Primogénito. ¿Qué fue lo que ofreció Abel? Primogénitos. Hermanito. Mas el primogénito de la vaca y el primogénito de la oveja y el primogénito de la cabra no redimirás. Vos dijiste antes que eran ciertos animales, no era cualquier animal. Así es. Aquí hay uno de esos, ¿verdad? O algunos de esos. La vaca, la oveja, la cabra. Cabra. Si la persona no tenía mucho dinero, una palomita, que fue el caso Palomitas. de la familia de Jesús, que era muy pobre. María y Dice, José, correcto. ajá. Entonces, eran primogénitos. De esos animales, solo los primogénitos. Y luego dice, santificados son. La sangre de ellos rociará sobre el altar y quemará la grosura, el otro elemento que había ofrecido Abel. Ujú. La grosura de ellos, ofrenda encendida en olor suave a Jehová. ¿Conocían o no conocían el asunto? Claro que lo conocían. Absolutamente. Era súper conocido. Hola, esta es solo una pequeña pausa para decirte que si hasta el momento te ha gustado nuestro video, por favor le des like, lo compartas y también te suscribas al canal. Recuerda que tengo 3 libros que forman una trilogía y que estos libros son el libro Dos Verdades Ocultas, el comentario completo de Daniel y el comentario completo de Apocalipsis. Esta trilogía está disponible en Amazon en 3 formatos: tapa blanda, tapa dura y electrónicamente. También en Costa Rica, si vives aquí, te podemos enviar los libros directamente hasta tu casa a cualquier lado del país. En la caja de descripciones van a estar los enlaces por si gustas conseguir los libros en Amazon. También en la misma caja de descripción vas a encontrar el enlace a PayPal por si gustas colaborar con nosotros con una pequeña donación. Que el Señor te bendiga. Ahora, una cosa, Wilson, la ley ritual
tenía fecha de caducidad, como ya vimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa ley no era perfecta. No podíamos nosotros basar la salvación en esa ley. Esa ley Sí, era simplemente una ley pasajera, temporal. temporal. Colosenses 2:13 al 17, no sé si lo tenés por ahí a mano. Lo tengo. 2:13 al 17 Sí. dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Ok, entonces, este versículo es un versículo que se utiliza para decir que el sábado era sombra de lo que iba a devenir y que por tanto el sábado quedó clavado en la cruz junto Así con toda es. la ley, porque para la mayoría de la gente ley es ley y meten toda la ley dentro del mismo saco. Y Ujú. entonces la ley quedó clavada en la cruz y ahí cuando se dice quedó clavada en la cruz, hasta muchos a los 10 mandamientos los tiran en ese saco. Correcto. Pero no, la ley que quedó allí era la ley que era sombra de lo que ha de venir, pero ahorita no nos vamos a meter mucho en el asunto. Lo importante aquí es que sí se está hablando de ley ritual y Ujú. esta ley ritual quedó clavada en la cruz, o sea, llegó o tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. Pero ahorita vamos a explicar más Colosenses 2:13 al 17, sobre todo lo que tiene que ver con los sábados que hablan aquí. Y Sí, Hebreos 7, voy a leer aquí Hebreos 7, el versículo 12 hasta el 14 y luego los versículos 18 y 19. Ve qué interesante, también aquí hablando de la ley ritual. ok. Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente es que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, porque el sacerdocio venía de Leví, Cristo era de Judá. Ujú. Ahora, esta ley dice, queda pues abrogado el mandamiento, o sea, ya ese mandamiento de la ley ritual, el que tenía que ver con los sacerdotes y todo eso quedó abrogado, quedó finiquitado. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué era ineficaz eso de estar matando animales? Porque la sangre de los animales no perdona los pecados, es la sangre de Cristo Jesús. Porque acordémonos que el pecado entró por un hombre debía de salir, no era por ningún animal. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y Hebreos 10:1 al 9, bueno, esto es un poquito largo, pero vale la pena leerlo. Dice, porque la ley teniendo sombra de los bienes venideros, otra vez utiliza aquí la palabra sombra. Sombra. La sombra no es la realidad, nos da solo una idea de lo que está, de lo que es, de lo que está reflejando esa sombra, ¿verdad? Correcto. Porque la ley teniendo sombra, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios, ve que es ley ritual, cuando estamos hablando de la sombra, de ley ritual, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y aquí bien interesante, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, ¿cómo es que se perdonaba el pecado de esta gente? Por medio de la fe La en lo fe. que esos sacrificios simbolizaban, ¿verdad? Sí. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, entrando quién, Cristo, ¿verdad? Listo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, porque Cristo se hizo hombre. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito de mí.
diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, lo que dice Isaías capítulo 1, que antes había mencionado, las Así es. cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Cuál ley? La ley ritual, porque son los sacrificios. Y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. O sea, quita el antiguo pacto y vamos a poner ahora el nuevo pacto, El ¿verdad? nuevo. El eficaz, ahora, cuando se está hablando en Colosenses 2, 3, 13 al 17, de que los sábados son sombra de lo que ha de venir y quedan clavados en la cruz, pues no podría ser el sábado de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el sábado de los 10 mandamientos pertenece a un pacto que es sempiterno. Y ya vimos en Éxodo que ese mandamiento es sempiterno, es eterno, es perpetuo, pacto perpetuo. Así es. Entonces, quiere decir que en la ley ritual hay sábados rituales y esos sábados rituales iban a estar en vigencia hasta que Cristo muriese en la cruz. Ujú. Ahora, ¿dónde los encontramos? Porque existen 7 sábados rituales. Los 7 7. sábados, ajá, porque pertenecen a las fiestas judías o Ok. a las fiestas ceremoniales, mejor dicho, porque no vale la pena decir judías porque eran fiestas ceremoniales en las que participaban no solo israelitas, sino también otra gente que se convertía. Ujú. En Levítico 23 encontramos todas estas fiestas. No las vamos a leer, solo voy a dar las citas, porque Ok. es muy largo, pero dice, la fiesta de los panes sin levadura tenía 2 sábados rituales. Ok. La fiesta de las semanas tenía un sábado. Y bueno, esto te voy a dar la cita. La fiesta de los panes sin levadura, que tenía 2 sábados, lo encontramos nosotros en Levítico 23, 4 al 8. La fiesta de las semanas, que tenía un sábado, eso lo podemos ver en Levítico 23, 15 al 22. La fiesta de las trompetas tenía un sábado, lo vemos en Levítico 23, 23 y 25. La fiesta del día de expiación o Yom Kippur tenía un sábado, lo vemos en Levítico 23, 26 al 32. Y la fiesta de las cabañas tenía 2 sábados, lo encontramos en Levítico 23, 33 al 44. Ahora, estos se le llamaban sábados rituales, pero en realidad estos sábados rituales podían caer cualquier día de la semana. Buen punto. Sí, o sea, hoy podía ser viernes y hoy caía una de esas fiestas y se le llamaba sábado y se Pero guardaba como si, ceremonial. ajá, era un sábado ceremonial. Eh, a estas fiestas rituales es a lo Ajá. que Pablo llamaba que eran sombra, bueno, perdón, a estos sábados rituales es lo que Pablo se refería con que eran sombra de lo que había de venir, ¿verdad? El Entonces, sábado, el sábado semanal o el sábado del pacto sempiterno de los 10 mandamientos es el séptimo día solamente, no es el primero, no es el segundo, es solo el séptimo. Los sábados que estamos dialogando que menciona en Gálatas capítulo 2 Colosenses. versículo 13, perdón, Colosenses 2 del 13 al 17, son los que caen durante esas fiestas en el día que caigan. El día que caigan. Había ocasiones en que si ese sábado ritual caía en el sábado semanal, se le llamaba fiesta de gran solemnidad, que fue lo que sucedió, por ejemplo, cuando Cristo, Jesús ajá, murió. padeció, ¿verdad? Ok, entonces vamos a leer ahora Colosenses 2, 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Ve que todo esto es ley ritual. Luna Mm. nueva o días de reposo. ¿Cuáles días de reposo? El día de reposo del sábado, perdón, de los 10 mandamientos del pacto, no. Y No, ve que está en plural, días, porque eran 10. varios los días de reposo que tenía la ley ritual. En cambio, el No del dice sábado el es sábado. uno. Sí, el de la ley, la ley del pacto es uno. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El sábado de los 10 mandamientos no puede ser sombra de lo que iba a venir porque se dio antes del pecado. Así es. ¿Ya? Y se dio como conmemoración del poder creador de Dios. Aquí en la gráfica que les va a aparecer en pantalla, ahí están las diferencias que hay entre el sábado del pacto y el sábado y los Genial. sábados rituales, ¿verdad? Por ejemplo, el sábado de los 10 mandamientos pertenece al pacto, a los 10 mandamientos.
pero el de los sábados rituales pertenecían a lo que se conoce como la ley de Moisés. El pacto, el sábado de los 10 mandamientos es un mandamiento eterno, pero el de los sábados rituales tenía un inicio y tenía un final establecido, ¿verdad? El sábado de los 10 mandamientos es un monumento al poder creador de Dios, pero los sábados rituales son símbolo del ministerio de Cristo Jesús. El sábado de los 10 mandamientos se celebra cada séptimo día, pero el de los sábados rituales se celebra solo una vez al año, cada uno de ellos. Una vez al año cada uno de estos 7 sábados. El sábado de los 10 mandamientos se celebra en cualquier lugar, no importa en qué lugar del planeta, ahí se celebra el sábado. Los sábados rituales, al igual que toda la ley ritual, solo se podía celebrar en Jerusalén y en el templo. Por eso es que los judíos, los que practican el judaísmo, ya no pueden celebrar la ley ritual. ¿Por qué? Porque no hay templo. El templo fue destruido hace 2000 años. Entonces la ley ritual no aplica para los judíos en la actualidad. Ahí tendrán sus ceremonias y, ok, hoy es el día de Yom Kippur y harán su celebración, pero no es ley ritual, es simplemente una conmemoración de ellos ahí aparte, pero no es ley ritual, eso ya no existe. El sábado de los 10 mandamientos se guarda cada sábado, pero los sábados rituales, como dijimos antes, podrían caer cualquier día de la semana. Y si ustedes quieren ver a qué se está refiriendo más claramente Pablo cuando escribió Colosenses 2, 16 al 17, lo pueden comparar con Primera de Crónicas 23, 27 al 32. No lo voy a leer ahorita porque es muy largo, pero aquí en Primera de Crónicas 23, 27 al 32 se mencionan las mismas cosas que está mencionando Pablo en Colosenses, y haciendo referencia a la ley ritual, porque ahí se está hablando de los levitas y todo el asunto. Los levitas eran los encargados de la ley ritual, pero bueno. Ese es el contexto en el que se está refiriendo Pablo entonces en Colosenses. Ajá, exactamente. Sí, Pablo estaba, por así decirlo, pensando en lo que dice Primera de Crónicas 23, 27, 32. No sé si querés que lo leamos, porque es interesante. Leámoslo. Okay. Ya que tú mencionas eso, me parece muy interesante. Ve que interesante. Si querés lo tenés ahí a la mano y lo lees vos. Claro que sí. Primera de Crónicas 23, 27 al 32. Pues se utiliza el mismo lenguaje que utiliza Pablo en Colosenses. Perfecto. Entonces dice así: y Jehová habló, 23, un segundito que se me movió aquí, 27. Así que conforme a las postreras, Primera Crónica 23, estoy mirando si estoy bien. Así que conforme a las postreras palabras de David fue la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Es que estamos hablando de ley ritual porque está hablando de los hijos de Leví, los encargados de la ley ritual. Ajá. Y estaban bajo la mano de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios y en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición y para la flor de harina para el sacrificio y para las hojuelas sin levadura y para lo que se prepara en sartén y para lo tostado y para toda medida y cuenta, hablando de toda comida, y para asistir cada mañana a dar gracias y alabar a Jehová y asimismo a la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes, lo mismo. Por número conforme se les había ordenado continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de la congregación y la guarda del santuario y las órdenes de los hijos de Aarón sus hermanos en el ministerio de la casa de Jehová. Esto queda clarísimo. Sí. O sea, Pablo estaba haciendo referencia a ese texto cuando estaba hablando en Colosenses, y es ley ritual solamente. En Isaías también se hace una diferenciación entre los sábados de la ley ritual y el sábado de los 10 mandamientos. Si vos ves en Isaías 1, 13 y 14, si querés vas buscando, no, espera, buscate Isaías 58, y yo voy leyendo Isaías 1. Isaías 58, 13 y 14. El primero que es el que voy a leer, el primer texto que voy a leer yo, tiene que ver con los sábados de la ley ritual. El que vos vas a leer tiene que ver con el sábado del pacto. Dice así Isaías 1, 13 y 14. Ve qué interesante.
No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Y utiliza el mismo lenguaje de Pablo. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ve que está llegando aquí fiestas solemnes con esos sábados. Así Interesante. es. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? Porque la gente en Israel hacía estas cosas, pero sin el elemento fe. La Así salvación es. para ellos se había convertido en una salvación por obras. Y el justo por la fe vivirá, dice el mismo Antiguo Testamento, Habacuc 2:4. Ahora, en Isaías 58, 13 y 14, ahora se está hablando de la ley del pacto, o perdón, de los sábados, o el sábado del pacto, el sábado de los 10 mandamientos. Dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué diferencia? Es una diferencia grandísima. Ok, Y es entonces, singular, Luis, es singular, no es sábados. ajá, exactamente, ese es un detallazo, ¿verdad? Cuando se habla de los sábados de la ley ritual es en plural, porque son 7, pero el sábado de los 10 mandamientos es uno, ¿verdad? Único. Ujú. Y por donde uno lo vea, es que todo calza. Es diferente. Sí, 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 sí. Ok, entonces los elementos del antiguo pacto dijimos que eran los 10 mandamientos y luego la ley ritual, que es con la forma en que la cual se sella, no, se sella, no, se ratifica el pacto. Ahora, si nosotros, en el Antiguo Testamento, si nosotros guardábamos los 10 mandamientos con la ayuda del Espíritu Santo, y hacíamos la ley ritual o el sacrificio de los animales con el elemento fe, estábamos cumpliendo el pacto y teníamos derecho a algo, que es el derecho que tienen las personas que están en el pacto, la vida eterna. Así es. Ese es el derecho que tienen. Si querés me vas buscando por ahí, Deuteronomio 30, 11 al 15. Deuteronomio 30, 11 al 15. El cumplir el pacto le da al creyente un derecho especial. Dijimos que habían deberes y había derechos, ¿verdad? Sí. A la hora de entrar en el pacto, pues los deberes, ¿cuáles eran? Guardar los mandamientos del Señor en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y guardar la ley ritual por medio de la fe. Y si la persona cumplía con eso, entonces tenía un derecho, y ese es el derecho que vas a leer ahorita, Deuteronomio 30, 11 al 15. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no te es encubierto ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Okay? A nosotros nos toca elegir, ¿entramos en pacto o no entramos en pacto? ¿Tenemos vida eterna o no la tenemos? Es Así nuestra es. decisión. Ok, entonces, básicamente el antiguo pacto son los 10 mandamientos más la ley ritual, perdón, y eso nos da como resultado la vida eterna. Eso es el Bien. antiguo pacto. Hay muchas cosas, hay muchísimas cosas. Esto es lo básico. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita vamos a explicar algunas cosas, mejor no me voy a adelantar, pero vamos a meternos ahorita con el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Será que el nuevo pacto entonces no tiene leyes? Porque la gente dice que ahora es todo por gracia. ¿Tiene o no tiene leyes? Las tiene. ¿Y cuáles son esas leyes? ¿Cuáles es? 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos son eternos, ¿verdad? Y tanto es así que ves lo que dice Hebreos 8:10. Por lo cual, aquí está hablando del nuevo pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Entonces, quiere decir que si tienen leyes.
Y Así es. lógicamente, ¿qué son? Los 10 mandamientos, esas leyes. Pero esas leyes ya no están en tablas de piedra. No, van a estar en el corazón. Wow. Ajá. Pero ahorita te voy a explicar algo sobre eso, por Ok. cierto. Entonces dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, como dijiste, las escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces queda claro que el nuevo pacto sí tiene leyes. Lo mismo Sí. dice Ezequiel. Ezequiel es el que menciona también este concepto en el Antiguo Testamento. En Ezequiel 11, 19, 20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Está hablando aquí de leyes y está hablando del nuevo pacto y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, ¿cuál es el primer elemento que tenemos nosotros en el nuevo pacto? Lo mismo que en el antiguo pacto, los 10 mandamientos, ¿verdad? Ujú. Pero hay una cuestión aquí diferente. El antiguo pacto se ratificaba con sangre de animales. Corderos de animales. Ajá. Pero el nuevo pacto también se tiene que ratificar con sangre, pero ahora con la sangre de Cristo El Jesús. Hijo de Dios. Ajá. Entonces, sobre esto, si querés me buscas Lucas 22:20 y voy a ir leyendo aquí Hebreos 9:15 al 18. Lucas 22:20. 20. ¿Ves lo que dice? Para mientras, Hebreos 9:15 al 18. Así, por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, hay sangre en el nuevo y hay sangre en el viejo pacto. Así Ok. es. Pero qué interesante lo que dice Jesús en Lucas 22:20. ¿Qué es lo que dice? De igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa diciendo, esta copa es el nuevo testamento en mi sangre, que por vosotros es derramada. Interesante, ¿verdad? Ahora, la palabra testamento y pacto es lo mismo. Entonces, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así Ya se es. hace el cambio, ¿verdad? Ya el símbolo ahora se va a encontrar con la realidad. La realidad es Cristo Jesús. Podemos decir que la ley ritual era la firma provisional hasta que viniese la firma permanente, que es la que se hace a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos que tenemos del nuevo pacto? Ahorita, los 10 mandamientos más la sangre de Cristo. Y si nosotros en el nuevo pacto guardamos los 10 mandamientos con la ayuda del Espíritu Santo, como lo vimos anteriormente, y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador por medio de la fe, tenemos también un derecho. ¿Cuál es ese derecho? Vida eterna. Vida eterna, que es lo que dice Juan 3:16, el versículo más conocido de todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se No pierda, pierda. mas tenga vida eterna. Entonces, el nuevo pacto podemos decir, en resumidas cuentas, que son los 10 mandamientos más la sangre de Cristo, igual vida eterna, básicamente, ¿verdad? Ahora, lo que dijiste vos antes, las leyes en el nuevo pacto son puestas en el corazón por medio Ujú. del Espíritu Santo, pero sin la ratificación del pacto no hubiera habido Pentecostés. Sin la ratificación del pacto no habría Pentecostés, ¿ok? Si Cristo no hubiera muerto en la cruz y ganado la victoria, no hubiera habido Pentecostés. Claro. Entonces, la diferencia más grande entre el antiguo y el nuevo pacto es la muerte de Cristo, porque lo demás es secundario, dependía de eso. A ver, esto me lleva a mencionar algo, creo, muy oportuno. Cuando estamos hablando en este contexto que hemos venido discutiendo, antiguo pacto, nuevo pacto, no es lo mismo que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en la Biblia, los libros desde Génesis hasta Malaquías y los libros de Mateo hasta el Apocalipsis. Nuevo Testamento no es lo mismo que el Nuevo Pacto.
y Antiguo Testamento no es lo mismo que Antiguo Pacto. No, porque si no estaríamos tratando de hacerle, digámoslo, de hacerle decir a la Escritura lo que ella no ha dicho. Tiene que ver con el que cumple la parte de la sangre que ya no es de corderos y es la sangre del Hijo de Dios lo que cambia todo. Cuando Jesús aparece en la historia, y sí, eso es parte del Nuevo Testamento, pero no es lo mismo decir Antiguo Testamento en la Biblia, Bueno, hay 39, una, sí, ¿sí? una división de verdad Una que división conocemos como Antiguo y histórica. Nuevo Pacto, que sí es, Exacto. en último caso, sí estaba basado en la diferencia de la ratificación del pacto. Sí, Pero sí, no hay que confundirlo con un grupo de libros simplemente, sino es exactamente, más allá. exactamente, Ajá. exacto. Entonces, No es un conjunto de libros, es el cumplimiento de lo que de la dicen ley esos divina. libros, Ok, ok, es el cumplimiento de lo que dicen esos libros, básicamente. fantástico. Entonces, la muerte de Cristo, al garantizar plenamente el pacto de Dios, ¿verdad? Con sus hijos, entonces hace que la obra del Espíritu Santo a partir de ese momento sea mucho más abundante, ¿verdad? Por eso es que la ley va a ser escrita en los corazones de los creyentes. Sin embargo, esto era algo que ya el Señor quería hacer en el Antiguo Testamento, pero no lo pudo por la dureza del pueblo de Israel. Pero ve qué interesante lo que dice Proverbios 7:3. Guarda mis mandamientos, estamos hablando del antiguo pacto, ¿verdad? Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Mm, mm. Eso no se cumplió en el antiguo pacto por la dureza del pueblo de Israel, pero sí se vino a cumplir en el nuevo pacto. Ok, entonces, diferencias entre el antiguo y nuevo pacto hay muchísimas. ¿Qué te digo? En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto había sacerdotes de la tribu de Leví. Esta gente Sí, moría y había que sustituirlo por otro. En el Nuevo Pacto solo tenemos un sacerdote, Cristo Jesús. sumo Ajá. sacerdote. En el Antiguo Pacto teníamos una Jerusalén literal, pero en el nuevo pacto tenemos una Jerusalén, primero, una que representa al pueblo de Dios aquí en la tierra, pero también está la Jerusalén celestial. Entonces hay diferencias de diferencias, pero básicamente las diferencias principales son la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la gran diferencia entre el antiguo y nuevo pacto, porque los 10 mandamientos siempre quedan Sí es. y la vida eterna siempre queda. Lo que varía Ujú. es la forma en que se ratifica el Y pacto. tampoco hay que pensar, como se está hablando desde hace ya un siglo y especialmente en las últimas décadas, de que ojalá pronto se establezca un tercer templo en el cual, en Jerusalén Ajá. específicamente, donde se pueda volver a realizar sacrificios de animales, porque al Ah, hacerlo entonces el Mesías podría venir. Esto es, realmente es volver atrás, cuando ya no, eso Jesús... sería negar el sacrificio de Cristo Jesús. Absolutamente. Eso es una abominación. Así es. Pero bueno, no nos vamos a meter ahorita en ese Sí, tema, pero sí lo vamos a ver cuando veamos la profecía de las 70 semanas. Ok, genial. el otro tema por ahí interesante, bueno, es en cuanto a las fiestas solemnes. Hay gente que dice, no, tenemos que guardar las fiestas solemnes, porque dice que Exacto. son por pacto perpetuo y hay que guardarlas para siempre. Ok, bueno, esto se basa, por ejemplo, en Éxodo 12:17, que dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día, que es la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, si dice que es perpetuo, es para siempre. Claro. Ese es el razonamiento. Sin embargo, estas fiestas son perpetuas en tanto que se cumplen en Cristo. Eso es lo que las hace perpetuas. Por eso, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si la Pascua es Cristo, entonces en ese aspecto, la Pascua es para siempre. Pero no es que hay que estar guardando la Pascua y la ley ritual, porque eso quedó clavada en la cruz. Si nosotros seguimos haciendo esto, lo que estamos es negando este, Desconociendo todo el ministerio de Cristo. sí, estamos negando, estamos diciendo que lo que hizo Cristo por nosotros no sirvió. No sirvió. Ahora, Wilson, te voy a dar un texto, lo voy a leer aquí porque lo tengo de la nueva versión internacional. Es Hebreos 8, del 7 al 13.
Y este texto aclara un montón de cosas. Ve lo que dice. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Estamos, Ujú. estamos ahí de acuerdo, ya lo vimos, ¿verdad? El primero no era efectivo porque se basaba en la sangre de animales y eso no perdona los pecados. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y aquí es algo muy asombroso, porque este nuevo pacto solo solo pueden acceder a él los judíos y los israelitas. ¿Me entendés? Mm. Y entonces, ¿en qué quedamos nosotros? Ok, entonces ahí es lo que vamos. Perdidos. Pero tengamos claro de que el pacto es solo para la casa de Israel y para la casa de Judá. Lo vuelvo a leer. Pero reprochándole sus defectos, dice, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, los que no son de la casa de Israel y la casa de Judá no tienen nada que ver con esto. Y al no tener nada que ver con el nuevo pacto, pues entonces están perdidos. Porque la única salvación se encuentra en tanto en ese pacto con Dios, ¿verdad? No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y os saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el nuevo pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Y otra vez dice, con la casa de Israel. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni nadie a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto ha declarado lo obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece está por desaparecer. Ok, debemos entender cuál es el concepto de judío e israelita en la palabra del Señor. Ok. El concepto es que el judío, y no estoy hablando solo en el Nuevo Pacto, estoy hablando también en el Antiguo Testamento. El judío israelita es aquel que tiene su esperanza en la salvación del Mesías. Sí, Por ejemplo, cuando el Señor Jesús ve a Natanael, él dice, ¿he ahí un verdadero? israelita. ¿Y por qué él era solo verdadero israelita si alrededor de él habían otros que eran israelitas? Porque él era el que estaba más que los demás, valga la redundancia, esperando con ansias que se cumplieran las profecías concernientes al Mesías. Él lo anhelaba en su corazón y eso lo hacía un verdadero israelita. Así es. Entonces, el concepto, y también otra cosa, cuando alguien no se comportaba de la manera en que el Señor había estipulado en su pacto en el Antiguo Testamento, esa persona era sacada del pueblo de Israel y ya no se consideraba hijo de Dios, ya no se consideraba parte de Israel, se consideraba un Pagano. pagano, un Así gentil. es. El concepto de israelita y de judío lo encontramos nosotros en Romanos 9 6 al 8 de una forma más clara. Si querés me buscas Romanos 2 28 y 29, Romanos 2 28 y 29, y yo voy a leer Romanos 9 6 al 8. Ok. Ok, empiezo con Romanos 9 6 al 8. Ve qué interesante. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Wow. ¿Verdad? Claro. Ahora, Romanos 2. 28-29 dice, Ajá. porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Ok, y entonces ese es el verdadero judío y ese es el verdadero israelita, el que espera o que tiene fe en el Salvador, Señor Jesús. No es el que vive en Israel y tiene un pasaporte israelita, porque de acuerdo al concepto bíblico, esta gente están rechazando ¿a quién? A A Cristo Cristo. Jesús, y al rechazar a Cristo Jesús son gentiles. Podrán tener muy pasaporte israelita y toda la cosa, y ir a la sinagoga judía
y hacer sus cosas, pero desde el punto de vista bíblico son gentiles. Por No, eso es que, por ejemplo, perdón, ¿te acordás cuando Pablo llama a los de Corinto? Les dice, ¿recordáis cuando vosotros eras gentiles? ujú. Oh, ¿cómo se convirtieron ellos de gentiles a israelitas o a judíos? Cuando aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador. Eso fue lo que hizo el cambio. Y entonces ya no eran gentiles. Y esta gente eran griegos. Ujú. Pero delante del Señor ahora eran parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque habían abrazado el pacto. Así es. Eh, Dijo el ujú. Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, allí es amplio. No se trata de una consanguinidad, se trata de una relación de amor y de entrega entre el ser humano y Dios. Wilson, tengo aquí un pensamiento muy bonito que dice, ya que el nuevo pacto es para todos, judíos y no judíos, entonces para todos serán las mismas leyes, incluyendo el mandamiento del sábado. Mm. Sencillo, Mm. ¿no? Lo leo de nuevo, ya que el nuevo pacto es para todos, porque es para toda la humanidad, ¿verdad? Es abierto para todo el mundo, judíos y no judíos, entonces para todos serán las mismas leyes, incluyendo el mandamiento del sábado. Y otro pensamiento que hay por aquí, no sé de quién es, lo había visto una vez, pero la verdad que no lo apunté, pero dice, el sábado es parte de los 10 mandamientos. Si aplicas el sábado solo para los judíos, entonces debes aplicar los otros 9 mandamientos solo para los judíos. De lo contrario, eres selectivo con las órdenes de Dios. Bueno, ese también. Sí, eso Muy- está muy bueno. Ahora, dijimos que los pactos, los documentos legales tienen no solo firma, sino que también tienen sello. Y es interesante porque si uno agarra los 10 mandamientos y lo divide, saca el mandamiento del sábado, las palabras que están sobre el mandamiento del sábado y contar las palabras que hay en los primeros 3 mandamientos y luego entre los otros 6 mandamientos vas a encontrar de que el sábado está en la mitad de la ley Mm. de Dios. Y esa era la forma en que en la antigüedad se sellaban los pactos. Los pactos se sellaban en el puro centro del documento. Mm. Se escribían, ¿te acuerdas? Se escribían en tablas de arcilla, ¿verdad? Y lo que se escribía en una cara de la arcilla, de la tabla, se escribía del otro lado. ¿Por Otro qué? lado. Porque en una de las caras iba a ir el sello Mm. del gobernante, ¿verdad? Entonces, el sábado es el sello del pacto de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora aquí? Si tenemos que el sábado es el sello de los hijos de Dios, sello o marca es lo mismo. Ok. Entonces, perdón, voy a nada más hacer ese paréntesis. Cuando nosotros o cuando se traduce en una parte de la Biblia como sello, igual se puede traducir como marca. Cuando Ok. se habla de la marca de la bestia, La también se bestia. puede decir el sello de la bestia. Entonces, si el sello de Dios es el sábado, quiere decir que lo contrario es la marca de la bestia, Lo opuesto. lo opuesto. Ujú. Y Éxodo 31 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y ya vimos que quién es el verdadero israelita, El que es que espera a Cristo Jesús como su Salvador. Entonces, aquí podemos decir que el sábado es solo para los judíos, pues realmente también es solo para los judíos, espiritualmente hablando, ¿verdad? exacto. Ok. Pero bueno, hay un poder en Daniel 9:25 que, que se denomina el cuerno pequeño, que en otras partes se le denomina el anticristo. Y este cuerno pequeño o este anticristo lo que iba a hacer era cambiar los tiempos y Y la la ley ley. del Señor. Daniel 9:25, no sé si lo tenés por 7, ahí a mano. 7:25 dirás. 9 o 7. Ah, sí, 7. 7, perdón, 7, lo tengo Sí. malo aquí. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a Ujú. los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley,
y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Ok, ¿cuál es el único poder que ha cambiado la ley de Dios? Ese poder se llama, o esa institución se llama la Iglesia Católica. La Sí. Iglesia Católica cambió, quitó dos mandamientos que tienen que ver con la adoración a Dios y los sustituyó por otros. Ujú. Bueno, en la pantalla van a ver los 10 mandamientos tal cual está en la Biblia y los 10 mandamientos tal cual está en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Son 10, pero lamentablemente no los bíblicos. En la Iglesia Católica quita el mandamiento número 2 que dice no te harás imagen ni ninguna semejanza y quita el número 4 que dice acuérdate del sábado para santificarlo. Así es. En su lugar, si ustedes se fijan, lo que hace para completar los 10 es dividir el 10.º mandamiento, ¿verdad? El Ujú. 10.º mandamiento lo divide en dos y ya con eso completan los 10 mandamientos ellos. Así es. Pero, ¿qué es el hombre para poder cambiar la ley de Dios? Para poder cambiar un pacto que es perpetuo, que es sempiterno, que es un reflejo del carácter de Dios. Y la Iglesia Católica, en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2066, dice: la división y numeración de los 10 mandamientos ha variado en el curso de la historia. Mm. ¿Cómo va a ser que la división y numeración de los 10 mandamientos ha cambiado en el curso de la historia? Si eso fue escrito por el dedo de Dios, eso nadie lo puede cambiar. Y ya vimos que el pacto es perpetuo, los 10 mandamientos no pueden cambiar. Y dice, el presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por San Agustín. O sea, San Agustín fue el que se atrevió a cambiar los 10 mandamientos. Ah, Bueno, yo no le llamaría tan san, ¿verdad? ujú. Porque para hacer esto hay que ser muy atrevido. Y dice, ok, voy a leerlo de nuevo. El presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por San Agustín y que ha llegado a ser tradicional en la Iglesia Católica. Ujú. O sea, no lo digo yo. Es que hay mucha gente que en veces se ofende. Es que Luis Barbosa está diciendo esto. No, pues que no lo digo yo, lo dice Sí, el catecismo exactamente. de la Iglesia Católica. Tremendo. Aquí Ahora, todo lo que hablamos lo tenemos bien respaldado por citas bíblicas y documentación, ¿verdad? en otras palabras, Luis, estamos aquí viendo en Daniel 7:25 una profecía que hablaba de un poder, que en este caso la Iglesia Católica, que iba a cambiarlo, los tiempos y la ley. Y eso es un cumplimiento ya casi milenario en nuestro tiempo. Para el tiempo de Daniel no lo era, era futuro. Para nosotros es pasado y presente también, porque eso no se ha alterado. Solo quería añadir un detalle más. El mundo protestante que o sale del catolicismo para protestar y todo eso, parece que también no tiene sino 9, porque dicen que el del sábado es el único que sí no debe estar. Entonces ellos de todos modos, creyéndose mejores, sencillamente, pero todo menos el sábado. Y es triste, ¿no? Porque están siguiendo el mismo patrón de donde salen, en ese sentido. Sí, entonces, yo sé que los amigos que nos están escuchando tienen muchas dudas y tendrán algunos versículos en la cabeza. Claro. Todos esos textos que ustedes tengan en la cabeza, preguntas que ustedes quieran hacernos, simplemente pónganlo en los comentarios y nosotros se las vamos a estar respondiendo, porque hay muchos textos por ahí, qué sé yo, por ejemplo, decir algo, aquel texto que dice, uno hace diferencia de un día, otro hace diferencia de otro día, cada quien haga según lo que sienta en su corazón, ¿verdad? Más o menos estoy parafraseando. ¿Cómo se interpreta ese texto? ¿Qué es lo que quería decir el apóstol Pablo? Bueno, si ese es el texto que ustedes quieren, ese texto se lo vamos aquí a aclarar. Pero lo que hemos visto hasta ahorita es una evidencia muy clara de cómo está el asunto. Si usted quiere guardar el sábado, lo hace. Si no lo quiere guardar, no lo haga. Guardar el sábado no lo va a salvar, como tampoco lo va a salvar el no matar o el no adulterar. Eso no salva, el único que salva es Cristo. ¿Por qué? Porque, como dije antes, la ley no salva, pero la ley sí condena. Ese es el problema que hay. Y ya voy aquí terminando
con unas citas. Esta de la Iglesia Católica es de una publicación del año 1923. El domingo es nuestra marca de autoridad. Mm, La Iglesia Católica. La Iglesia está por encima de la Biblia, y este cambio de la observación del sábado es una prueba de tal hecho. wow. Bueno, lo dijo Daniel 7:25, y aquí lo confirma la Iglesia Católica. Eh, Tengo para ver otra cita por aquí. Esta es la Confesión de Augsburgo de 1530, y dice así: ellos, o sea, los católicos, alegan que el sábado ha sido cambiado por el domingo, aparentemente en contra del decálogo. No hay un ejemplo al que se refieran más a menudo que al cambio de día de reposo, y dicen: grande es el poder de la Iglesia, puesto que ha anulado uno de los mandamientos. Mm. Entonces, bueno, ya vamos a dejar el tema hasta aquí. ¿Por qué? Porque esta es la parte legal del tema del antiguo al nuevo pacto. Luis, me gustaría recordar ese versículo de Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y otro punto también de Santiago: el pecado está en hacer lo bueno y no hacerlo. Ujú. O sea, si usted hasta este momento no ha guardado el sábado, por ignorancia, a usted no se le cuenta por pecado. Claro. Pero ahora que usted se da cuenta de la verdad, usted tiene que decidir qué va a hacer. Otra cosa muy interesante que a uno la gente le pregunta: ¿cómo se guarda el sábado? Ujú. ¿Qué? ¿Que hay que pasar todo el día en la cama reposando o sentado? Bueno, si usted quiere saber cómo se guarda el sábado, fíjese qué es lo que hacía Jesús en el sábado. Así Y es. eso es lo que es guardar el sábado. Cristo no se quedaba durmiendo en las tardes, ni se quedaba viendo fútbol en la mañana. Ni hacía lo que los judíos fanáticos de su época trataban de exigirle a los demás. Era una carga imposible. El sábado es una delicia, como ya vimos en Isaías. Por lo tanto, el sábado se debe guardar como Dios lo pide, como Jesús lo hizo y no como lo decían Sí, los que aún hoy en día están tratando de guardar un sí. sábado imposible. Jesús asistía a las sinagogas Sí, los sábados. Nosotros debemos asistir a la iglesia el sábado. así es, Jesús sanaba a las personas, ayudaba a las personas en el sábado. Jesús llevaba la palabra de Dios en sábado. así es. Eso es guardar el sábado. O sea, no es nada del otro mundo. Es nada más fijarse en nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Él es al que debemos de seguir. Entonces, ¿qué hacía Jesús el sábado? Eso es guardar el sábado, Así ¿verdad? es. Entonces, y por el momento, pues sería todo. Yo sé que el tema tal vez estuvo un Wow, poquito Luis, largo, pero sí era muy es necesario extraordinario. terminarlo. Las prometemos que para la próxima no va a ser tan largo, pero es que este tema es tan rico, tan delicioso. Para nosotros, la verdad que se nos fue el tiempo bastante rápido haciéndolo. Ahora, Luis, mencionabas hace un instante, terminamos solo la parte jurídica. Jurídica, Nos ¿no? queda entonces La parte profética. profética, miren Ah, esto. Y eso me sí, gusta porque a mí me encanta la profecía, ¿no? Así que ajá. la próxima, ya pronto, con la ayuda de Dios, vamos a estar mirando este punto. Y como tú decías, me gustaría recordarles, amigos, si tienen preguntas, si tienen algún interrogante, si tienen algún comentario, envíelo, mándelo, que trataremos de responder en la medida de las posibilidades y preparemos algunas temáticas para seguir ahondando en esto. Así que muy pronto estaremos ya enviando ese nuevo material, la parte profética, el nuevo pacto. Así que no vale la pena perderse absolutamente nada de esto. Luis, gracias, gracias por este tremendo estudio. Yo personalmente agradezco al Señor por haberte escuchado y sobre todo compartido contigo este momento, y me gustaría pedirte que terminaras con una oración para que así nuestros amigos también reciban bendición de lo alto. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estudiar tan a fondo tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos todavía de estudiarla libremente. Ayúdanos, Señor, a seguir indagando más en tu palabra, entendiendo todas las cosas que usted tiene para nosotros en ese sagrado libro, y que esas cosas también las podamos aplicar nosotros en nuestra vida y Amén. predicarlas a aquellas personas que todavía no conocen estas grandes verdades.
Quédate, Señor, con nosotros. Bendice a los hogares de aquellas personas que nos están viendo, a todos los hogares que ellos representan, a todas esas personas que ellos representan. Sí, Padre. Y bendice, Señor, este ministerio y que todo sea para la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor los bendiga.